baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Diego, gracias por apuntarte a tomar un café conmigo. Por lo que veo, estás metido, eres un perejil. Hay salsa que te metes. Has sido jugador, árbitro y entrenador. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales. De entrada, ¿cómo llegaste al básquet? Se me ha cortado, José, y no te escucho la pregunta, perdón. Vale. Tú has sido jugador, entrenador y árbitro. Pero ¿cómo llegaste al básquet? ¿Fue por tradición del colegio, familiar o te gustaba de entrada? Pues la verdad es que no recuerdo el año que empecé. Sí que en mi familia, por parte de mi padre, había siempre mucha cultura de baloncesto. Y eso, las conversaciones que tengo con mis padres es que empecé a jugar con 3, 4, 5 años y desde entonces no dejas de jugar. Entiendo que viene de eso, de mi padre, que me prefirió en ese mundo antes que en el del típico del fútbol y ahí empecé y me enamoré y ahí no lo dejé. Aquí sigo. Y tú eres, al igual que mi compañero entrenando, has sido jugador, árbitro y entrenador. ¿Con qué te quedas o qué característica tiene cada cosa? Bueno, ahora mismo estoy en un punto en el que, como soy tan inexperto jugando, digamos que es más por afición, porque no lo disfruto muchísimo, pero no es tampoco quiero llamarlo que tenga futuro, no, pero digamos que en mi punto de vida actualmente lo que más motivación me genera es arbitrar o entrenar. Es lo que veo que ya no por llegar a un nivel alto, pero sí por crecer y por seguir aprendiendo, son esas dos ramas las que más interés me generan. Y ahora mismo, como te decía, como soy tan inexperto en ambas, estoy al 50%, descubriéndolas, aprendiendo, conociendo a mucha gente también porque me está abriendo puertas y de momento explorándolas. Sí es verdad que el tema de entrenar ligeramente me tira un pelín más, pero ahora mismo bastante indeciso, la verdad. ¿Es fácil ser árbitro? Ya que eres árbitro, vamos a ver, ¿es fácil? Bueno, imagino que la respuesta que te imaginas que te espera es que no, efectivamente. A ver, es que es algo que tienes que ver desde dentro para saber la dimensión que tiene, en mi opinión, porque desde fuera, desde la grada, se ven cosas fáciles que después dentro de la pista con la tensión y la presión es complicado. Cuando arranca, además, tienes que hacer, digamos, cosas conscientemente que con cierta experiencia luego son cosas que tienes automatizadas, pero que al principio, como no tienes demasiada práctica, pues algo tan, yo qué sé, algo tan intuitivo como que, bueno, que el árbitro tiene que estar pendiente del reloj de 14 segundos, de 24 segundos, al mismo tiempo que revisa la falta, pues algo que tienes que tener consciente de decir, oye, el balón se ha puesto en juego, miro el reloj. Entonces, en ese tipo de cosas que uno cree que, bueno, que por ser árbitro ya se tienen automatizadas, es un proceso en el que tomas confianza, en el que tomas costumbre y en el que también aprendes a leer el juego y ves o prevés dónde pueden estar los puntos de contacto o las situaciones complicadas. O algo tan sencillo, por ejemplo, como no estar pendiente del balón al 100%, pues a muchos nos pasa, y me incluyo, que al principio cuando empezamos a arbitrar como jugador, al 100% prácticamente del tiempo estás pendiente del balón. Entonces estás acostumbrado a que cuando arbitras al principio, pues vas buscando o pendiente de la bola. Y el comentario de muchos técnicos cuando arranca es, oye, olvídate del balón, porque me estoy fijando que estás mirando el balón y revisa tu zona, estás controlando tu zona, y ya cuando el balón llegue a tu zona, pues entonces estás pendiente de la bola. Pero en ese sentido, lo que te digo, son cosas complicadas que poco a poco vas automatizando y que poco a poco vas abriendo, digamos, la capacidad atencional que tienes, pues cada vez a una zona más amplia. Un árbitro ha de pitar lo que ve, en teoría. Si tú no lo ves, no puedes pitar falta por mucho que te parezca que es falta.
Ujú. ¿Cómo se entrenan para ver? Porque a veces cuesta. Yo estoy sentado con mi compañero, que él es árbitro, y yo no veo nada, y él ve, y yo no veo, en plan, ¿cómo se entrenan para ver? ¿Hay algún proceso de aprendizaje? ¿Cómo se entrenan para ver? ¿Hay algún proceso de aprendizaje? El proceso de aprendizaje es unas pautas. Como te digo, por ejemplo, es muy típico que al principio el árbitro esté más pendiente de la bola que de su zona. Y después hay un concepto que es lo que le llaman el IoT, que no tiene que ver con tecnología, sino con una sigla en inglés, Individual Officiating Technique o algo así. O sea, técnicas digamos, de arbitraje individual, y básicamente son pautas para, digamos, la colocación del árbitro, que es muy importante en el campo. También, por ejemplo, nos enseñan que tenemos que estar pendientes sobre todo del defensor, que es a lo que se arbitra. Entonces, más que entrenarnos, digamos, cómo estar preparado y colocado lo mejor posible para que en el momento que haya un contacto o algo que sancionar, tú estés en disposición de verlo correctamente. Evidentemente, por ejemplo, si en vez de pendiente de dos jugadores o del defensor estás pendiente de un balón, pues te come, digamos, omites un contacto que no pitas. Mi siguiente pregunta es, hay una norma que odio con todas mis fuerzas, pero hay que enseñarla. Tú la enseñas, y entonces la mitad de la gente la aplica bien, la mitad de la gente la aplica mal. Hablo de mi amigo, mi entrañable, paso cero. El paso cero. ¿Cómo lo hacéis? Porque es un drama. O sea, es un drama. Control efectivo del balón, que supone que tienes el balón sostenido con la mano, cogido con las dos, pisas a la vez que corre. Hostia, a mí no me da la vida. Sí, ¿Cómo sí. lo ves tú como árbitro? Pues efectivamente, yo te hablo desde mi perspectiva un poco, como te digo, digamos, pues eso, de novato, entre comillas. Lo primero que nos enseñan es que, como has dicho, pitemos lo que veamos y que no nos inventemos nada. Entonces, como te comentaba, hay ciertas cosas en las que antes de automatizar la sanción tienes que estar muy pendiente y prestar muchísima atención para verla. Entonces, el tema del paso cero, y te hablo a nivel personal, el tema del paso cero, como es una situación que primero es por parte del atacante y no del defensor, que tienes que estar pendiente, como dices, de que el momento del control efectivo del balón, si el pie está apoyado en el suelo o no. Es una cosa que a mí personalmente me cuesta muchísimo y tiendo a dudar mucho, por tanto permitir mucho y solo sancionar cuando las cosas son bastante claras en ese sentido. Pero al final ahí es tener clara la norma e intentar intentar ver en el momento del control de balón si el pie está en el suelo o no, y bueno, después ya pues tener cierta mano en el sentido de no sancionar cosas dudosas o que nos generen ventaja en exceso, que también es un tema ese complicado y peliagudo por el tema de ventajas, desventajas, pero bueno, más o menos ahí queda mi resumen. Y el tema del cilindro, ¿cómo lo llevamos? Yo me cuesta entenderlo, porque yo soy muy fan de los pivots. Ya te estoy haciendo muchas preguntas de árbitro, luego cambiaré, pero Sí, te preocupes. ¿por qué a los pivots les pegan hasta en el DNI? Y no se pita nada porque jueguen, son grandes y son gordos. Y los exteriores, a la que le tocas un poco, hay un poco de handshake, es falta. Y un pivot te metes el codo hasta el pírolo y no pasa nada. ¿Hay diferencia de criterio instintivo? En plan, porque es grande, aguanta. ¿Cómo se lleva esto del círculo, proteger el círculo? El tema de los contactos depende. Te pongo un ejemplo de los grandes. Tavares, a la que toca a alguien lo mata. O sea, tú vas contra Tavares y te mueres. Pero es así. Hay algo que es así. Y se lo pregunté a un chico que arbitra en segunda fe. Y el tío se sabe mucho. Sabe tanto que dijo, uy, me he dejado el café y se fue. No me contestó. Entonces, te doy la opción de no contestar, porque creo que es un marrón importante. A ver, lo que te vuelvo a decir es que soy muy inexperto, entonces no... Pues no te preocupes. No te tomes mi opinión como... Déjalo aquí, no des tu opinión, no sé que después te tiren en cara, que la gente, que somos muy cabrones los españoles. Si pitas, hace poco que pitas las categorías pequeñitas. Minis, preinfantiles, alevines, no sé cómo se llaman ahí. Sí, más o menos igual, sí. ¿Padres y entrenadores te ayudan? Depende mucho del equipo, incluso del club, y te diré que se agradece cuando te encuentras a un entrenador colaborativo
sobre todo eso, y el tema de padres sí que viene mi sensación un poco más a nivel de club, que respetan un poco más, que no se meten en muchos fregados, que son más de ánima a sus hijos y no se meten demasiado con la labor arbitral. Yo personalmente no he tenido ninguna historia con padres ni grave con entrenadores de tener que expulsar ni nada, pero sí que me consta, y al menos este año aquí en Sevilla, que ha habido situaciones un poco grotescas con gradas y demás. Como entrenas a niños pequeños, ¿hay una labor didáctica que tenga que hacer el árbitro por normativa? Si pitas pre-minis, si lo pitas todo, no juegan. Eso es así. Cuando pitas, explicas al niño, mira, te he pitado esto porque esta es esta infracción. ¿Se intenta hacer una labor didáctica desde el mundo arbitral? No estoy seguro si a nivel de, y eso debería de saberlo, pero a nivel del departamento no estoy seguro si hay una instrucción. Pero yo personalmente, y más con mi, también parte de entrenador, intento hablar mucho cuando arbitro, y eso sí es una cosa que nos piden desde el departamento técnico, que hablemos cuando arbitremos, y evidentemente en el caso de los niños es una cosa que ayuda a que ellos entiendan, porque muchas veces ellos no saben la gesticulación, las señales del árbitro, y una primera parte es eso, es decir, oye, pues ha sido paso y saca no sé quién, y ya el siguiente paso, y eso ya sí que creo que está un poco más a decisión del árbitro, explicar si se da el momento o al final de un cuarto o lo que sea, explicar alguna infracción. Yo recuerdo, por ejemplo, con algún jugador pequeño que hace mucho acompañamiento, lo típico que van en carrera y meten bastante la mano por debajo. Todos, o sea, ahora todos son pasos. Eso es. Básicamente. Te hablo de descarado de la mano por debajo y hablas si a lo mejor no se lo sancionas en el partido porque lo hace, yo que sé, pocas veces o no genera mucha ventaja o no es el partido o la categoría para estar tampoco encima de esas cosas. Hablas con el niño cuando se va al banquillo y dices, oye, cuando votes, mientras vas corriendo, intenta no llegar a meter la mano por debajo, cosas así. O sea que sí se hace. Y me consta que otros compañeros lo hacen también, ¿no? ¿El mundo del básquet sería mejor si no supiéramos las normas? Lo digo por los entrenadores y algunos árbitros también. Pero digamos los entrenadores. Porque dices, ¿de qué te estás reclamando, hijo mío? Dices si nos la supiéramos, dice. No, los entrenadores. Si supieran las normas. Muy, muy objetivas. Si tiro libre no toco aro es banda. Y hay gente que dice, no, es fuera. ¿Qué me estás contando? El campo atrás, si no traspasas completamente, no hay campo atrás. Hay gente que te lo pide. ¿Sería más fácil tu vida como árbitro? A ver, yo soy de los que tiene normalizado cierta presión por parte de los entrenadores y mientras no sean cosas graves o serias o gesticulaciones graves o muy expresivas, soy de los que lo tienen normalizado y no le importa. Sí es verdad que a nivel de conocimiento de normas, los entrenadores, a mi parecer, un entrenador que protesta algo que por reglamento, y ya no te hablo de a lo mejor de interpretaciones del reglamento o de un detalle muy concreto, pero un entrenador que por su queja refleja no saber algo muy básico del reglamento, hay cierto prejuicio ahí en el sentido de que le voy a pedir a este hombre o a esta mujer, o si no sabe de este reglamento, para que me da para explicarle, o al revés, o a lo mejor tengo que explicarle un poco más y pararme en alguna en concreta, porque si no se me viene un poco encima. No sé si más sencillo o más grave, porque no sé, pero sí es verdad que algunas protestas son un poco a veces inverosímiles y bueno, lo que te digo, mientras no las hagan especialmente expresivas o graves, no, muchas veces ni me paro yo personalmente. Ya te pregunto como aficionado. Yo creo que el Instant Replay o como se llame, no sé cómo se llama ahora, que para esa jugada la pasas en vídeo. Sí. A cámara lenta, todos son faltas. Como aficionado, ¿tú cómo ves el Instant Replay? ¿Es útil o lo quitarías? Bueno, es una cosa que la verdad es que no recuerdo qué tiempo lleva, pero mi sensación es que poco a poco se van ahí ajustando digamos, los momentos, las situaciones en las que puede aplicarse y evidentemente, bueno, es parte de la adopción de la tecnología, es parte de todos los deportes recientemente. Y el caso de fútbol, por ejemplo, el primero, el tema del VAR y el Instant Replay, que sí, así como se llama, mi sensación es que es positiva su uso. Evidentemente, con
digamos que no se puede llegar al tema de como tengo la baza del vídeo luego, dejamos de arbitrar o de sancionar cosas que debíamos de sancionar en directo, pero que ciertas situaciones de duda, de, oye, pues esta canasta está en tiempo, no está en tiempo, sobre todo cuando pueden influir un resultado, son útiles. Y después pues está el tema yo creo que la mayor queja reciente de la gente es que los partidos se van muy largos, que se pierde mucho tiempo con las revisiones. Sí. Y ahí... Dime. Y el Instant Replay es una excusa para perder un tiempo muerto. Me vendan la moto. Es un tiempo muerto camuflado, sí, lo sabemos todos. A ver, también es cierto. Pero bueno, yo creo que aporta justicia al juego en la mayoría de las ocasiones y ajustando su uso, quizás como hacen, si no recuerdo mal, en Estados Unidos, que tienen la NBA tienen un centro aparte que gestiona las repeticiones, me parece, y las decisiones son algo más rápidas. Sí, pero hay perrucas ahí también. Yo soy a favor del sistema. Uh-huh. Bueno, dejando al lado el tema de arbitraje, también eres entrenador. Uh-huh. ¿Hay buena relación entre árbitros y entrenadores? Cuando tú eres árbitro, tienes amigos, conocidos árbitros, sobre todo si haces dobles. Si ya no sé si has hecho algún doble o no. Cuando te ve entrenador, que pitan dos árbitros. Ah, sí. Cuando toca hacer un partido con un entrenador y te viene un árbitro que te conoce, en plan, ¿tú qué haces aquí? ¿Hay buena relación? Sí, en mi caso, como dice, como estoy en ambos bandos, intento estar medio de los dos, ¿sabes? Pero sí, en ese sentido sí. Después, bueno, pues puede haber personalidades y relaciones, digamos, personales o cierta, ¿cómo llamarlo? Sí, pues cierta historia entre algún árbitro o algún entrenador concreto, pero normalmente las relaciones son buenas. Son cordiales, saludas al llegar, te saludan, te preguntan o preguntas. Sí, yo creo que esto es verdad. El tema de la educación deportiva es algo que me preocupa muchísimo, ya como entrenador como jugador. ¿Es normal que los niños se saluden entre ellos al final del partido, saluden a la mesa y saluden al árbitro? ¿Te ha pasado que haya gente que no lo haga? Porque yo lo he visto en alguna ocasión y me parece una falta de respeto muy grande. ¿Esto te ha pasado a ti también? Normalmente el 99%, no recuerdo ningún ejemplo, vamos, no te digo el 100% por si acaso, pero vamos, el 99% de los equipos se saludan cuando acaba el partido, siempre. No, y el árbitro y la mesa. Y al árbitro... L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu. Ahí ya no te sé decir. Si por ejemplo, cuando yo estuve llevando equipo, sí que le decía a los niños, oye, saludamos a los compañeros y luego a los oficiales de mesa y a los árbitros y les damos las gracias por su trabajo. Una cosa que yo decía activamente, ¿sabes? Uh-huh. Suelen saludarnos también. Sí. Me alegro. Eso es fundamental, la educación es fundamental. Una vez se acaba el partido se acaba y ya no se acaba el partido se acaba y ya no se ha estado llevando gente, pero una cosa que me interesa mucho es los cambios culturales. Tú ves un tío viajado, un tío con cultura, y dices, ¿dónde puedo ir a estudiar? A Finlandia. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen bueno en Finlandia? Bueno, pues en mi caso, yo estudio ingeniería de energía, entonces, bueno, pues allí ¡Hombre, también... mira! El día perfecto para entrevistarte, ingeniero de energía. Efectivamente. Después de la apagón de ayer, sí. Entonces yo, bueno, cuando fui allí, fue buscando efectivamente un choque cultural y también el tema de las renovables en los países nórdicos, sobre todo la parte eólica, está bastante desarrollada. Y yo iba buscando también un poco, pues cambiar de aire, pero también con cierto interés en no irme a cualquier lado y que tuviera relación, importancia mi campo. Y ahora voy a hacer uso de los tópicos, con todos mis respetos. Ya aquí, picha, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vamos a hacer un rebujito, venga, vámonos. Allí, ¿cómo te adaptas? Porque claro, yo creo que el concepto cultural es muy importante a la hora de comunicarte. ¿Y entrenabas cadetes o juniors? ¿Cómo lo hacías? Más pequeños incluso, más pequeños. Pues ¿cómo lo haces? Era un dilema interesante, además que es verdad que yo no soy una persona súper extrovertida para lo que es lo común aquí en Andalucía, en el sur, en Sevilla, pero sí es verdad que cuando llegas allí el choque cultural es grande, la gente es mucho más reservada,
las relaciones son mucho más frías, menos. Yo lo llamaba frío, y no por el clima, sino porque es mucho menos cercano y demás. Entonces, poco a poco, intentando, mi sensación y como entrenadora, poco a poco y entablando cercanía con los chavales. Era un equipo femenino y uno masculino, además, de categoría mini las chicas y infantiles los chicos, U12 y U14. Y eso, poco a poco intentar poco a poco ganarme la confianza con ellos para poder establecer conversaciones, para poder decirle, ¿sabes? Como generándole confianza a ellos y eso, y poquito a poco, la verdad que me costó, no mentirte, me costó poco a poco. ¿Y cómo lo haces? Porque ¿en qué idioma hablabas? ¿En inglés? En inglés, sí, esto en inglés. U12 y hablaba, joder, qué máquinas. Las chicas, es verdad que no todas, pero muchas tenían conocimiento de inglés y los chicos todos me entendían perfectamente. Y ahora la pregunta fundamental. Pareces un chico templado, callado, sopesado, reflexivo, pero te has de enfadar de vez en cuando. Cuando te enfadas, yo vivo en Cataluña, que tenemos 2 idiomas, y un insulto en castellano. Allí cuando te enfadabas, decías algo en castellano, te miraba en plan, ¿qué ha dicho este pavo? Me imagino que sí, la verdad es que no me acuerdo, es una buena pregunta. Sí, pero suelen ser enfados para adentro, ¿no? Intento no exteriorizarlo, sobre todo porque son chavales chicos, entonces sí, en el castellano seguro, pero para adentro. ¿Y qué te llevaste de aquí para allá y de allá para aquí a la hora a nivel de entrenador? Esta pregunta va a haberla tenido escrita y verla pensando antes de la entrevista. Yo improviso mucho. Yo soy de letras, no soy ingeniero, yo estudio psicología, o sea que yo improviso más. ¿Qué me llevé de aquí? Bueno, pues al final de aquí yo llevaba, por ejemplo, mira, empiezo por allí. Yo de allí sobre todo me traje mucho mi primera experiencia con baloncesto femenino, que fue una cosa interesante, porque yo había escuchado que entrenar a chicas era diferente a entrenar a chicos, pero aquí no lo había hecho nunca. Entonces pues, fue un salto interesante de decir, oye, pues el primer equipo de chicas en el que he estado ha sido encima en Finlandia. O sea que las relaciones con las chicas fueron aún más diferentes de lo que puede ser con los chicos aquí. Y de allí sobre todo me traje mucho, bueno, la forma de entrenar no es tan diferente, o al menos mi sensación, bueno, fueron al final meses, ¿no? Pero mi sensación es que no es tan diferente, pero sí que recuerdo traerme primero relaciones y bueno, con estos entrenadores con los que estuve trabajando, que la relación fue genial, se portaron genial conmigo. Y sí que recuerdo traerme sobre todo algún ejercicio interesante que me gustó, yo no había trabajado nunca aquí. Sobre todo eso, ciertos ejercicios. Y porque después la forma de juego bastante similar. Al menos por lo que yo vi. A ver, ¿me puedes decir un ejercicio que has visto ya, por curiosidad? Nada, ¿cómo se dice? Nada especial. Simplemente algún ejercicio de técnica individual que hacían, por ejemplo, con las mini. Algún ejercicio de finalizaciones con pivote que yo nunca había hecho de esa forma, o que pensaba que era un ejercicio que se podía entrenar más en edades más tardías, y ellas ya las entrenaban allí siendo tan pequeñas, finalizaciones cerca del aro, cosas que me gustaron. Algún ejercicio de tiro, de volumen de tiro, pero vamos, nada especial. ¿Y de aquí para allá qué te llevaste? Bueno, al final todo mi conocimiento del baloncesto estaba de aquí, pero como te digo, era un poco inexperto en ese sentido y no te sé decir así nada en concreto. Vale, te digo una frase de un entrenador que es un poco mediocre, pero bueno, creo que puede triunfar, no tiene camino. Pero está empezando, ¿eh? Aito García Reneses dijo que los alemanes tenían un problema de creatividad y que seguían sistemas. Ajá. Lo ves tú así, que eran muy cuadriculados. No sé, los alemanes son muy cuadriculados, he trabajado con ellos a nivel profesional. Pero la cuadriculez, permíteme la palabra, se difuminó con tu llegada del latinismo o el mediterraneanismo, como se quiera llamar. No te sé decir. La verdad es que, por ejemplo, una cosa que sí noté es que el entrenador de las chicas era fine, pero el entrenador de los chicos, o sea, el principal al que yo ayudaba, el de los chicos era de familia, o sea, bueno, de ascendencia, digamos, arábica, árabe, en plan del norte de África.
y sí que se notaba mucho en la forma de relacionarse con las niñas, que era mucho más, de los niños, perdón, que era muchísimo más efusivo, el otro era más comedido, las relaciones también, y este otro era un poco más así, de los que celebran las canastas y se viene arriba, mucho más expresivo, ¿sabes? Pero sí. Yo del mismo modo que digo a mis hijos que recomiendo fervorosamente vete un año fuera a conocer otra cultura a nivel de académico, ¿recomendarías el irte fuera a entrenar a todo el mundo, que sea un año para probar? Hombre, yo una experiencia que traje súper bonita porque, a ver, por ejemplo, el tema de, primero es que estás viajando y que es una oportunidad para viajar, si el baloncesto te abre esa puerta para viajar, yo la tomaría siempre. Después es una forma de conocer otro tipo de baloncesto, detalles de baloncesto, que lo que te digo, yo es que creo que en mis pocos meses no me dio tiempo a ser consciente del todo de las diferencias y de los matices, pero que seguro que es interesante y que se puede ganar mucho viendo pues, la cultura deportiva de otros países. Y bueno, después, en mi caso, por ejemplo, que yo pensé que una cosa que me sorprendió mucho y me gustó mucho es que aun siendo tan fríos los chicos y las chicas allí, cuando me vine, noté y me gustó mucho digamos que yo había calado de alguna forma en los equipos, que los chicos y las chicas les había gustado la temporada, estaban tristes, les había gustado, me transmitieron cariño y es una cosa que a mí me gustó mucho, en el sentido de que, oye, que aunque no lo habían expresado por su forma de ser, después pues valoran el cariño y la atención y lo expresan al final de alguna forma. Es una cosa que me gustó. Entonces, para mí ha sido una experiencia súper positiva, la verdad. Y ahora, ¿cuál es tu planificación a largo plazo? ¿Vas a seguir entrenando más por afición, porque te gusta? ¿Quieres subir en entrenador como árbitro? ¿Tu carrera profesional tiene más peso? ¿Tienes algún plan de futuro o es easy comes, easy goes y veremos lo que pasa? Ahora mismo es un poco ¿cómo se dice? Un acuerdo no escrito entre mis padres y mío. Soy joven, estoy estudiando todavía, entonces poco lo que hemos quedado, entre comillas, es que mientras que a mí no me afecte a mis estudios y a mi carrera profesional, el mundo del baloncesto está abierto, entre comillas, sin límite para mí, en el sentido de que yo marco un poco las cargas que me pongo. Entonces, en ese sentido, ahora mismo, bueno, pues mientras estoy estudiando, si por ejemplo en el horario de mañana, pues por las tardes y los fines de semana tengo tiempo para entrenar y para arbitrar. Y en el mundo, o sea, y lo que es el referido ya en concreto al baloncesto, mi motivación principalmente es aprender. Cuando arbitro y cuando entreno es aprender. Entonces, aspiraciones a nivel más alto o a nivel más alto tanto arbitraje como entrenando, más bien que sean consecuencias del aprendizaje y no causa, en el sentido de que, bueno, yo quiero aprender, quiero pues, poder ayudar mejor a los niños a mejorar o poder entender mejor el juego y que los partidos vayan sancionando lo que hay que sancionar y las cosas que no sancionarlas, pero que no es decir, oye, que mi motivación es llegar a, pues yo que sé, a Les Plata o a Nacional en un año. O solo entrar de formación. Hay gente que se dedica a formar y tiene un trabajo Sí. y es muy respetable. Te pregunto, yo soy de una asociación de entrenadores que hay y muchos entrenadores empiezan nivel 0 muy motivados, pero al cabo de 3 años muchos lo dejan, nadie se saca el nivel 1 o el nivel 2. Y ahora ¿cuál es el proceso mental por el cual pasáis la gente que empieza, por el cual se os va quitando las ganas y lo dejáis? No sé si son la ilusión, la vida te pasa por encima, trabajas, los horarios, si de trabajos tengas es imposible. Preguntaba por eso, si había una corriente que lo guiara todo. Si sigues motivado y puedes hacerlo, perfecto, pero con tus colegas te sacaste... Perdona. Ahora mismo, bueno, me saqué el nivel 1, yo empecé con el nivel 1, el nivel 0 aquí en Andalucía. No sé si en el resto de España es obligatorio o no. En Andalucía no, te dejan sacar el nivel 1 directamente. Y la motivación sigue ahí. De hecho, justo ahora estoy cursando el nivel 2, hace pues, 2 semanas que empezó. Y bueno, la verdad es que entiendo, sobre todo en mi caso, a nivel de carga, el tema del comentario que has hecho de que la vida pasa por encima. Depende de la edad que tenga, las responsabilidades que tenga, aunar trabajo junto con entrenar o arbitrar puede ser complicado. En mi caso tengo la suerte de que no me quita demasiado tiempo el estudio
y me permite compatibilizar, pero porque soy estudiante. Quién sabe si dentro de 2 años, que presumiblemente empieza a trabajar directamente, la cosa cambie y solo por necesidades de tiempo tenga que abandonar a lo mejor una de las dos o abandonar incluso las dos. Hombre, si te gusta y quieres ganar tus nuevos ingresos, me lo dice mi compañero, lo mejor es ser árbitro. Ves más básquet de todo tipo y pagan más. Eso es una verdad inherente. Sí. Envíanos tus sugerencias a info@norta.com o en nuestras redes sociales. Pero bueno, entonces, Diego, me parece fantástico. Lo vamos a dejar hasta aquí, no te vayas, que luego te haré un par de preguntas. Me ha gustado, la experiencia de Finlandia me ha dejado fascinado. Uh-huh. Que te vaya bien y no dejes de practicar deporte y ser árbitro o entrenador y cuidar a los niños. Ahí estaremos, sí señor. Yo por mí, 100%, adelante. Perfecto, aquí es cuando corto. Ya está. No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse. All right, I'm done.